¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Atlántico Noticias 13:45 de este viernes 28 de mayo, un día en el que los ciudadanos asisten, no sin cierta confusión, a lo que parece un pulso entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades por las segundas dosis para los menores de 60 que fueron vacunados con AstraZeneca. Sanidad recomienda la segunda dosis de Pfizer, ahí se lo hemos contado del estudio de Convivax que hizo el Instituto Carlos III, pero la mayoría de los ciudadanos que han tenido que ponerse la segunda dosis después de ser vacunados la primera con AstraZeneca, pues siguen optando por esta última. Y por eso Sanidad está insistiendo en las comunidades, lo ha reiterado, que cumplan con lo acordado, esto es decir, que administren Pfizer como segunda dosis. Sí, Marta, y además este jueves Sanidad ha advertido de que se han producido 4 muertes asociadas a trombos de personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca en nuestro país, pero la Agencia Europea del Medicamento continúa insistiendo, la vacuna es segura y estos casos representan un porcentaje mínimo de riesgo. Bueno, enseguida vamos con los datos y mientras en España se avanza con el proceso de vacunación bajo esta polémica, en todo el mundo comienzan a caer los contagios, también los fallecidos, pero hay organismos internacionales que siguen alertando de que hay riesgo de repuntes todavía. Miguel Vega. La Organización Mundial de la Salud asegura que 2021 podría ser más letal si no se mantienen las restricciones y si no se acelera el proceso de vacunación. El organismo sigue reclamando un reparto equitativo de las vacunas a nivel mundial, mientras en la Unión Europea y Estados Unidos mantienen el objetivo de inmunizar al 70% de la población este verano. Por el momento solo se ha conseguido inmunizar a un 10% de la población adulta en todo el mundo y principalmente se sigue haciendo en el llamado primer mundo. Bueno, y les contaremos también cómo China ha reaccionado a la intención de Estados Unidos de investigar el origen real, han dicho, de la pandemia, una investigación que ha sorprendido porque ha vuelto a plantear la posibilidad de que fuera creado en un laboratorio. China acusa a Estados Unidos de politizar la pandemia, un asunto que puede complicar las relaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático. Y mientras, en ciudades tan conocidas ya como Wuhan, en China, precisamente, la vida vuelve a la normalidad, los ciudadanos ni siquiera llevan mascarilla obligatoria por la calle y las actividades diarias discurren prácticamente como antes de la pandemia. Luego veremos cómo es el día a día en la ciudad donde empezó todo. Y también avanza la vacunación en Alemania, el 40% de la población diana ya tiene una dosis y por eso el próximo paso es comenzar a vacunar a los niños de entre 12 y 16 años. Empiezan además pronto, el próximo 7 de junio. Y la embajadora de Marruecos ha vuelto a cargar contra el gobierno de España en un tono aún más duro si cabe que en ocasiones anteriores. Ha acusado a González Laya, la ministra de Exteriores española, de realizar declaraciones inapropiadas y de presentar hechos erróneos en la actual crisis, en la que estaría, ha dicho, en juego el respeto mutuo entre los países vecinos. Y hoy viernes hablaremos de África y les contaremos, entre otras cuestiones, una bonita historia, cómo se las ingeniaron para salvar unas jirafas que habían quedado atrapadas tras la subida de un río en Kenia. No había cómo ayudar a estos enormes animales. Luego verán cómo construyeron unas barcazas especiales para poder trasladarlas a zonas más secas y sacarlas del aislamiento en el que estaban, que podía haberles costado la vida. Bueno, vamos a arrancar ya, lo hacemos con esas declaraciones de la embajadora marroquí en España, Karima Benaik, que ha vuelto a mostrarse muy crítica con España después de las recientes declaraciones de la ministra española de Exteriores, Arantxa González Laya. Según la embajadora, se pone en cuestión el respeto mutuo y la confianza a las que hizo referencia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hace unos días. Ha acusado a España de ir en contra de los intereses de Marruecos y avisa de que el país puede actuar en consecuencia. La señora ministra española de Asuntos Exteriores ha hecho recientemente declaraciones a la prensa y en el Congreso de los Diputados en las cuales ha seguido presentando hechos erróneos y teniendo declaraciones inapropiadas. El respeto mutuo y la confianza entre ambos países, a los cuales ha hecho referencia el señor presidente del gobierno español, están desgraciadamente siendo replanteados hoy. Marruecos actuará en consecuencia.
Y hoy aquí en Canarias, donde estamos muy pendientes además de lo que ocurre en Marruecos, la Fundación Caja Canarias va a celebrar una jornada, la segunda de su foro Migrantes. La iniciativa tendrá lugar en el espacio cultural de Caja Canarias en la capital tinerfeña. Ya están agotadas las localidades, pero pueden seguirla a través del canal de YouTube. Va a estar moderada por nuestro compañero el periodista Nicolás Castellano. Esta jornada contará con la participación de los periodistas Elena Maleno y Javier Baulús. Se va a hablar del papel de los medios a la hora de informar sobre lo que pasa, con especial énfasis en este escenario migratorio complicado en Canarias y pendientes también de lo que acaba de ocurrir en la frontera con Marruecos. Pues una de las ponentes que participa además en la edición de hoy es Elena Maleno, periodista investigadora, cara visible del colectivo Caminando Fronteras, una organización que defiende los derechos de la población migrante. Elena Maleno, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, estamos en un momento particularmente crítico del fenómeno migratorio, en este contexto de pandemia estos meses, que está haciendo que tengamos que contar situaciones inimaginables. Por lo pronto, para empezar, devoluciones en caliente de niños, que hemos visto además en directo prácticamente. Sí, efectivamente estamos asistiendo a un momento muy crítico porque se escenifica, ¿no?, las relaciones con otro país que se han basado en el chantaje respecto a los temas de control migratorio y no en la solidaridad mutua. Y esto provoca que se hayan dado escenas, violaciones de derechos humanos tan graves, no solo por parte de Marruecos, que no ha rescatado o que ha producido esta situación, sino también por parte de España, cuya respuesta ha sido violar también sistemáticamente los derechos de esas personas que han sido usadas por Marruecos. Entonces, al final, son situaciones de chantaje entre dos países donde son las personas que están en el centro de ese chantaje quien ven vulnerados sus derechos. Por eso es tan crucial el papel de los medios de comunicación. De eso van a hablar esta tarde, precisamente, probablemente porque ya hemos visto prácticamente en directo esas imágenes de devoluciones de menores, no solo de menores. Pues se plantea por lo pronto una investigación de la Fiscalía ante situaciones que hemos podido comprobar y que desde luego pues no son legales para empezar. Sí, efectivamente, contar, ¿no?, relatar lo que está sucediendo, poner a los protagonistas de esas violaciones de derechos fundamentales en el centro, es la labor que tienen que hacer los periodistas. Y yo resaltaba hoy en la rueda de prensa que hemos hecho en Caixa Canarias, pues destacaba, ¿no?, el tema del valor que tienen los medios que estáis aquí, ¿no?, los medios de Canarias, de contar, ¿no?, y la responsabilidad de contarlo desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque en el que no se utilicen, ¿no?, el racismo, el odio, ¿no?, y determinados mensajes que no se adaptan a la realidad. Entonces, tenéis un papel ahora mismo crucial, ¿no?, en este tipo de situaciones para dar una respuesta y que la ciudadanía comprenda lo que está sucediendo y también para documentar esas vulneraciones de derechos fundamentales. Precisamente de eso se ha hablado mucho en los pasados meses. Ahora se ha movido el foco hacia Ceuta, pero desde luego lo que ha ocurrido aquí en Canarias ha generado muchísimos titulares. Ha habido una llegada pues también masiva, pues más a largo plazo, de muchísimas personas que han visto truncado su viaje aquí en el archipiélago, que se han quedado en centros a priori temporales, y esto no ha sido así. Bueno, efectivamente hay una situación bastante dura en los centros que se llaman de acogida, pero que no son dignos, ¿no?, y que no respetan derechos. Lo estamos viendo en Tenerife, desgraciadamente, en estos campamentos masivos, pero los estamos viendo también en la acogida de niños, niñas y adolescentes. Ayer nos hablaban adolescentes que estaban en hoteles y que solamente se les dejaba salir durante 3 horas al día hasta que llegaran las pruebas de identificación de la edad, ¿no? Adolescentes que dicen: ya no queremos ser niños, queremos ser mayores, que nos dejen tranquilos, ¿no?, porque no se respetan sus derechos fundamentales. En Canarias hemos visto situaciones muy terribles como las que se dieron en el muelle de Arguineguín, pero también hemos visto una gestión que adolece de la falta de solidaridad de otras regiones del Estado, de falta de recursos y también de poner los derechos humanos en el centro. Canarias es una ruta que sigue activa, tenemos que recordarlo. En esa ruta ahora mismo hay más de 100 personas desaparecidas. Hemos enterrado hace unas semanas a los integrantes de un
cayuco que pasaron 22 días en el mar. Tenemos que estar pendientes de esta zona y sobre todo los medios tenéis que estar pendientes de lo que sucede. Ahora mismo recibíamos la alerta de una neumática con 55 personas que habían salido de la Llum esta madrugada. Pues estamos muy pendientes, efectivamente. Elena Maleno, pues estaremos pendientes además también de esa conferencia que se puede ver a través de YouTube. Ya presencialmente va a ser muy complicado. Elena Maleno, hasta otra ocasión. Muchas gracias por dar voz a estos temas que son tan importantes. Gracias. Bueno, pues vamos nosotros a seguir con otras cuestiones, con ese pulso que les contábamos entre el Ministerio de Sanidad y algunas comunidades autónomas, porque ya saben, el Ministerio recomienda que se complete esa pauta de AstraZeneca para aquellos menores de 60 que se les administró en un primer momento, con la segunda de Pfizer. Pero los ciudadanos que ya han podido vacunarse en algunas comunidades apuestan por repetir fórmula. Sí, Marta, y por ello Sanidad está apelando a las autonomías para que prioricen la fórmula de Pfizer frente a la de AstraZeneca. Por ello, este jueves alertaban de que se habrían producido 4 muertes asociadas a la fórmula de Oxford por trombos, pero aún así la Agencia Europea del Medicamento asegura que el porcentaje de riesgo es mínimo y que la vacuna sigue siendo segura. Como bien dicen, los ciudadanos están optando por repetir fórmula. Por ejemplo, en Andalucía lo han hecho en un 99%, un 90% en Murcia y un 87% en Galicia. Y Sanidad achaca esta opción, al parecer, de elegir que daban en sus últimos consejos interterritoriales a un problema grave de comunicación. Este viernes, Carolina Darias, la ministra de Sanidad, ha estado aquí en Tenerife en un punto de vacunación, también en el Parlamento, pero ha descartado dar ninguna declaración al respecto. También estaremos muy pendientes este martes. Comisión de Salud Pública decidirá si Janssen es válida para los menores de 50 años. Bueno, pues muchos asuntos de los que estar atentos los próximos días. Esta polémica puede retrasar la vacunación fuera de nuestras fronteras. Muchos países desconfían todavía de la eficacia de AstraZeneca y van a dejar de inmunizar a su población con esa fórmula. Un varapalo, según varios organismos internacionales que piden que se inmunice al menos al 30% de la población mundial antes de final de año. Y la OMS, Miguel Vega, pide mantener medidas para evitar repuntes de contagios. Sí, porque aunque varios organismos internacionales aseguran que el ritmo de contagios ha comenzado a ralentizarse, preocupa la aparición de nuevas variantes que provoquen un nuevo pico en los próximos meses con la relajación de las medidas. Por el momento, después de año y medio de pandemia, a nivel mundial acumulamos más de 167 millones de contagios y cerca de 3,5 millones de fallecidos. De ellos, 4 millones de infecciones y 84.000 víctimas mortales se han notificado esta última semana. Aunque siguen siendo cifras muy altas, supone una caída en comparación con la semana anterior de un 14% en los contagios y un 2% en los fallecidos. Por eso, la Organización Mundial de la Salud sigue pidiendo mantener las medidas. Casi 18 meses después del comienzo de esta crisis sanitaria que ha definido nuestra era, el mundo permanece en una situación muy peligrosa. A día de hoy se han reportado más casos este año que en todo 2020. Con las tendencias actuales, el número de muertes totales el año pasado serán superadas en 3 semanas. Esta caída, según los expertos, se debe al avance de la inmunización. Desde que comenzara la vacunación a nivel mundial, se han administrado más de 1.700 millones de dosis, un 5% solo en el último mes y medio, y hasta el momento ya se han vacunado un 10% de la población mundial, es decir, 785 millones de personas repartidos en 200 países. Pero la Organización Mundial de la Salud sigue denunciando que no se acabará con la pandemia si no se produce un reparto equitativo de las vacunas. Bueno, y aquí en Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres asegura que la recuperación del turismo británico en particular podría estar más cerca de lo esperado. Creo que incluso antes del 7 de junio podría el Reino Unido colocar a Canarias, parece que también a Baleares, en la lista verde, ¿no? La gente quiere vacunarse. Lo mejor que nos pasó cuando sacamos esta vacunación masiva fue que se bloqueara la web. El objetivo, digamos, más en el que estamos más esforzados es que sea antes del 31 de julio, tener al 70% de la población canaria, lo que significa inmunidad de grupo, vacunada. Bueno, y Canarias ya no va a exigir previsiblemente a partir de la próxima semana una PCR o una prueba de antígenos a los viajeros que lleguen aquí a Canarias desde la península y que estén previamente vacunados o que hayan pasado la enfermedad. Lo indicó el portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez, dijo que se va a concretar en breve las condiciones que deben cumplir los viajeros para acreditar si han pasado la enfermedad o las dosis de vacuna que se les han administrado.
y avanza la campaña de vacunación en España, ya les decimos. Esta tarde se espera que la Agencia Europea del Medicamento se decante por Pfizer para vacunar a la población joven. Esto es entre 12 y 15 años. Sería la primera vacuna contra la COVID que se utilice en menores de 16 en la Unión Europea. La farmacéutica ya ha hecho un estudio con más de 2.000 adolescentes. Dicen que la efectividad para este grupo de edad será del 100%. Y la evolución de la pandemia en Alemania también es buena, vigilan de cerca desde el gobierno de Canarias lo que allí ocurra también, son emisores de nuestros turistas y han notificado en la última jornada 7.300 infecciones, 200 fallecidos, la incidencia acumulada a 7 días está en 40 casos. También avanza la vacunación, un 40% de la población diana ya está con una dosis y 15% tiene la pauta completa. Y el próximo paso que van a llevar a cabo allí es el de vacunar. Ellos lo van a hacer ya a menores de entre 12 y 16 años. El 7 de junio quieren comenzar a vacunar a los niños. Y en Reino Unido, pues continúa una investigación en el Parlamento británico sobre cómo gestionó el gobierno de Boris Johnson los primeros meses de la pandemia. Y en rueda de prensa, el ministro de Salud, que es Matt Hancock, aseguró que se construyeron instalaciones para hacer pruebas a todo el personal que acudiera de las residencias de mayores. Se defendió de las acusaciones del ex asesor del gobierno que había denunciado que el ministro no había cumplido con las promesas de rastreo. Esto ha provocado, según el ex asesor, que Reino Unido acumule cifras oficiales de 120.000 muertes, aunque algunos organismos dicen que la cifra podría aumentar casi en 20.000 más. Debido a que no teníamos la capacidad de pruebas al comienzo de la pandemia, no fue posible. De lo que estoy muy orgulloso es de que construimos esa capacidad de hacer pruebas, pero nos llevó un tiempo establecer ese objetivo. La gente pensó que no lo íbamos a cumplir, pero debido al esfuerzo del equipo lo logramos y tuvimos las pruebas disponibles para poder implementar la estrategia. Y no llegan buenas noticias de Brasil, porque allí aumentan los casos y las muertes. En las últimas 24 horas, más de 2.200 fallecidos, 67.500 casos más. Y siguen luchando contra la nueva ola, pero su presidente Bolsonaro amenaza con usar incluso las Fuerzas Armadas contra los gobiernos locales que anuncian cierres perimetrales y anuncian medidas, exige directamente que vuelvan a la normalidad. Lo dijo en una visita al personal militar que sigue en el Amazonas, junto a la frontera con Colombia y Venezuela. Mucho mejor le va a Israel por lo pronto en cuanto a la pandemia. Desde luego, más de un año con las fronteras y áreas cerradas, pero ahora comienza a recibir a grupos de turistas extranjeros. Los casos positivos van disminuyendo y el Ministerio de Turismo ya ha permitido grupos de turistas, no más de 30 personas. Deben presentar pruebas PCR negativas, realizarse otra en el aeropuerto después de aterrizar en Tel Aviv. Es un programa piloto que van a extender hasta el 15 de julio. Van a llegar vuelos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Y preocupa también la situación de otros muchos países de Latinoamérica. En Colombia, por ejemplo, llevan justo hoy un mes de protestas e incidentes, pero además tienen un serio problema con los contagios y los fallecidos. La situación de los hospitales es crítica. Hoy Bogotá está entrando en cuidados intensivos en materia hospitalaria. Camas de UCI como esta son escasas. Para la atención de pacientes COVID solo hay 67 UCI disponibles y para la atención de cualquier urgencia en general solo quedan 118 camas en la capital del país. La situación se agrava con el incremento de nuevos casos. Esta gráfica muestra el comportamiento creciente en la semana. Los números más altos fueron el miércoles con 8.168 casos y este jueves con 9.695, la cifra más alta para la ciudad. Si no tomamos medidas hoy, vamos a tener 2-3 semanas adelante una afectación muy alta, una tasa de mortalidad bastante alta con congestión de cuidado intensivo. El problema que tenemos adicional es que la mayor parte de las personas que van a cuidado intensivo hoy son personas jóvenes que consumen mucho tiempo de cuidado intensivo, permanecen mucho tiempo. Para los expertos, la ocupación de UCI es más alta de lo que se piensa, lo que agrava la situación. La positividad aumentó del 30 al 40% en Bogotá y en el país también. Es decir, este pico se va a mantener muy seguramente 1 o 2 semanas más, por lo cual se considera que el porcentaje ocupacional puede estar encima del 110-120%. Por regiones, Santander tiene una ocupación del 98.7%, Antioquia de 96.9% y Valle del Cauca del 95.7%.
En Estados Unidos la cosa va mucho mejor, pero hay estados que lo dan todo, por así decirlo, en su campaña para incentivar a la población a que se vacune. Es el caso de Ohio. Están sorteando, ya saben, $1 millón semanal entre los que acudan a vacunarse y ya han comenzado a anunciarse los primeros ganadores del sorteo. También conceden una beca universitaria a los menores, por ejemplo, a uno de 14 años le ha tocado. El primer $1 millón lo ha ganado una joven de 22 años. El gobernador ha anunciado que los próximos 5 ganadores, porque esto va a ser 5 semanas consecutivas, serán residentes que hayan recibido al menos una dosis y se mantiene el sorteo de 5 becas universitarias de matrícula, alojamiento, comida y libros. California dice que se suma a este tipo de sorteos. China acusó este jueves a la administración encabezada por Joe Biden de politizar la pandemia después de anunciar el presidente que ordenaba a la CIA abrir una investigación a fondo sobre el origen del virus. Muchos analistas están sorprendidos porque recuerda al argumentario de Donald Trump sobre el virus chino. Dispara la confrontación entre el gigante asiático y Estados Unidos. Y en China, mientras, la imagen de Wuhan es la de una ciudad normal. Así se ve Wuhan hoy, de noche resplandeciente, iluminada, como si nada hubiera ocurrido. Si uno lo mira así, la recuperación es notable y eso es lo que las autoridades médicas repiten a diario. En este momento nos encontramos en el mercado de mariscos de Huanan, del distrito de Hankou. Este mercado propició el inicio del coronavirus. Por eso, este mercado fue clausurado, prohibida la venta de animales exóticos y en este momento se encuentra en refacción. Pero la idea de que el virus surgió del Instituto de Virología, teoría que se había descartado por ridícula, volvió a cobrar fuerza nuevamente. ¿Por qué? Porque los esfuerzos por descubrir el origen natural del virus fallaron y porque el mundo científico y político sospecha de la transparencia del gobierno chino. Fue Wuhan el lugar del ensayo en todo sentido de lo que ocurriría poco después en todo el planeta, la labor de los médicos, la presión psicológica y por último, contrarreloj, la bendición de la vacuna. Y hasta en Wuhan los profesionales de la salud dicen que ya no tienen más contagios. Pero puede ser una verdad a media. El discurso en China es uniforme, no hay voces disidentes y tal vez nunca sepamos la verdad sobre el origen del virus. Bueno, en este punto, como cada viernes, vamos a hablar de lo que ocurre en África. Muchas noticias hoy, así que saludamos a Pepe Naranjo, periodista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Bueno, si te parece, empezamos con lo que ha ocurrido en Mali. Hemos estado muy pendientes durante toda la semana. Hay algo parecido a un golpe. No sabemos en qué medida se ha detenido al presidente, al primer ministro. ¿Esto es un golpe de Estado? ¿Cómo lo defines? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Desde luego, de ser un golpe de Estado. Lo curioso es que el golpe de Estado procede de un personaje, del vicepresidente del país, que ya estaba en el poder, no era el presidente, pero ocupaba ese puesto de vicepresidente. Esto es un nuevo paso atrás en la transición hacia la democracia en la que Mali se había embarcado desde el pasado mes de agosto, cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó al presidente electo legítimamente, que era Ibrahim Boubacar Keïta. Los militares subieron al poder, pero ahora ha habido una serie de discrepancias entre el presidente y el vicepresidente que ha motivado que este vicepresidente, Assimi Goïta, dé un nuevo golpe de Estado, proceda a la detención del presidente y del primer ministro, le fuerza a dimitir y vuelva de nuevo a ser el hombre fuerte en Mali. Lo que tenemos que extraer, digamos, de lo que está pasando allí es que es un nuevo episodio de inestabilidad, un nuevo episodio que retrasa la llegada de la democracia a Mali, de que haya un gobierno legítimo, y esto desde luego es una mala noticia en un país tan golpeado como sabemos por la crisis económica, por el yihadismo, etcétera. No es un país cualquiera por su situación y ya decimos, has definido lo que dicen muchos analistas, que es un golpe dentro de un golpe, por así decirlo. Efectivamente, ¿no? Estamos hablando de que unos dirigentes que habían llegado al poder mediante un golpe de Estado han vuelto a protagonizar un nuevo golpe de Estado. Esto va a retrasar sin duda el proceso de transición. En este momento la CDA o la Unión Africana, toda la comunidad internacional están evaluando la situación, a ver qué hacer. Desde luego han condenado este golpe de Estado y se lamenta que Mali siga inmerso en esta crisis cuando lo que necesita son instituciones fuertes, capaces de tomar medidas contundentes
frente a las numerosas crisis que sufre, ¿no? Esta, digamos, que es un poco la conclusión que se hace desde la comunidad internacional. Bueno, y hay otra noticia que ha llamado la atención y queremos comentarla con Pepe Naranjo, porque el presidente de Francia acaba de reconocer en Kigali, que es la capital de Ruanda, que su país, Francia, desempeñó un papel dentro de ese genocidio terrible que ocurrió en el 1994, que acabó con la vida de entre 500.000 y 1 millón de personas de la etnia Tutsi. Sí, estamos hablando del genocidio de Ruanda, del que han corrido ríos de tinta, ¿no? Que ocurrió en el año 94, cuando Hutus y Tutsis protagonizaron, digamos, un conflicto terrible. Muchos recordarán, ¿no?, esas escenas de matanzas, de machetes, de miembros amputados, con aproximadamente 1 millón de muertos, ¿no? Y Francia, por primera vez, ha reconocido de manera muy clara, durante la visita de Emmanuel Macron a Kigali, a la capital ruandesa, que tuvo, en concreto, ha dicho, una responsabilidad demoledora, ¿no?, en este genocidio. Francia en aquel entonces apoyaba al régimen Hutu, que estaba en el poder, que fue el que desencadenó, digamos, la masacre de los Tutsis, que son los que hoy, a través de la figura de Paul Kagame, ocupan el poder en Ruanda. Este gesto de Macron ha sido valorado muy positivamente por Kagame, ha hablado de un acto de inmenso coraje, y está muy bien que los países occidentales vayan asumiendo la responsabilidad de lo que han hecho en África, como por cierto también acaba de hacer el gobierno alemán en Namibia, en uno de los primeros genocidios del siglo XX, en 1904-1905, una serie de matanzas, y también Alemania ha asumido que aquello fue un acto de genocidio. Así que son hechos muy, muy positivos, ¿no?, que vayan a ocurrir. Ha tenido muchísima repercusión este gesto de Emmanuel Macron, efectivamente. Y queremos mirar también a la República Democrática del Congo, porque esta semana hemos visto unas imágenes espectaculares de ese volcán en erupción, con los ríos de lava arrasando casas, y ahora sobre todo hay un problema humanitario porque la gente está huyendo directamente de la lava, porque ya ha provocado muchos fallecidos. Sí, es el volcán Nyiragongo, ¿no?, uno de los volcanes más activos del continente africano, precisamente al lado de Ruanda, que justo estábamos hablando de Ruanda, en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda, muy cerquita de la ciudad de Goma, que tiene unos 800.000 habitantes, y que cuando entró en erupción el fin de semana pasado, pues provocó un primer éxodo de población. Las cosas parecía que volvían a tranquilizarse, pero precisamente ayer, jueves, el gobernador militar de la región de Kivu del Norte ordenó a 10 de los 18 barrios de Goma que salieran de allí, que se produjera una evacuación. La gente ha salido en estampida, hay imágenes tremendas de la gente pues en las carreteras, huyendo como pueden de la ciudad, porque la lava está fluyendo bajo la superficie, y además, fíjate, en dirección al lago Kivu, lo que podría provocar lo que llaman una erupción límnica, que es la liberación de gases tóxicos, de metano y dióxido de carbono, de las profundidades del lago hacia la superficie, hacia la atmósfera, lo que podría provocar el envenenamiento, digamos, de la población si respiran ese aire tóxico, con lo cual la gente ha salido en estampida y estamos ante una auténtica crisis humanitaria. Decenas de miles de personas han huido ya de Goma. Estamos viendo las imágenes precisamente de huida de parte de esa población de Goma, porque llegaba esa lava, y luego esta cuestión que estabas apuntando, Pepe, esa posibilidad de que haya hasta gases tóxicos y llega hasta el agua. Bueno, no nos queremos ir sin hablar de algo por lo menos agradable que podemos contar, que nos lleva hasta Kenia, porque ya se ha podido rescatar unas jirafas que habían quedado atrapadas y se las han ingeniado, Pepe, para salvarlas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es una historia muy bonita, ¿no?, porque nos habla de cómo el ser humano, cuando se junta para hacer cosas buenas, pues también es capaz, ¿no? Y esto en África, pues yo creo que es un mensaje muy positivo, ¿no? Son 8 jirafas de Rothschild, que es una subespecie muy amenazada, de la que quedan aproximadamente unos 3.000 ejemplares en África, pero que está en peligro de extinción. El Servicio de la Vida Salvaje de Kenia y una ONG que se llama Save Giraffe Now se han juntado. Estas jirafas habían quedado aisladas en el interior de un lago, en una especie de isla en el lago Baringa. El nivel del agua estaba subiendo, fruto pues de las crecidas de los ríos, y había que sacarlas de allí de alguna manera, ¿no? Entonces se construyeron una embarcación a base de acero que flota sobre unos bidones, unas embarcaciones en las que trasladaban a estas jirafas de una en una. Previamente eran sedadas y se les ponía una tela en los ojos para que no entraran en pánico, y han sido trasladadas a la reserva de Ruco, que está a unos 6,5 kilómetros aproximadamente de distancia, a través de este lago, ¿no? Lo cual nos habla pues eso, de cómo estas comunidades que viven en torno al lago
y esta ONG y el gobierno de Kenia se han unido para salvar la vida a la jirafa, lo cual, sin duda, no cabe ninguna duda, es un mensaje muy optimista de cómo también podemos hacer cosas muy buenas cuando nos unimos, ¿no? Y estamos viendo que desde luego fácil no les fue coger estas jirafas y ponerlas en esas barcazas que además construyeron expresamente para que pudieran trasladarse con seguridad. Por cierto, Pepe, nos vamos a ir ya, pero no nos queremos ir sin darte la enhorabuena porque has recibido otro premio más, el Premio Padre Arrupe de Derechos Humanos. Así que de parte de todo el equipo de Atlántico Noticias, enhorabuena, Pepe. Muchas gracias. Y el próximo viernes nos volvemos a ver, que el trabajo no se detiene. Haya tantos premios. Bueno, hasta el próximo viernes. Gracias, hasta el viernes. Bueno, vamos ahora ya con otras cuestiones que nos llevan hasta nuestro país, porque ya saben, ha habido un acuerdo importante, in extremis, desde luego, entre sindicatos, patronal y gobierno, en el que se prorrogan los ERTE 4 meses más, hasta el 30 de septiembre. Va a costar 3.400 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado la cuarta prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo. Cubrirá la recta final de la pandemia y costará 3.400 millones de euros entre el pago de las prestaciones a los trabajadores y las exoneraciones de las cuotas a la seguridad social. Es el fruto del acuerdo con los agentes sociales que se ha firmado este jueves y que se ha aprobado a punto de cumplirse el plazo. Las condiciones de los ERTE vencían el 31 de mayo. Las recuperaciones pueden ser justas y si hubo un ejemplo de justicia social en nuestro país, también ampliamente reconocido, creo que ha sido el mecanismo de los ERTE como mayor amortiguador social, me atrevo a decir que en el histórico de la democracia española. El punto fundamental es la vuelta progresiva a la actividad y cómo en esa vuelta progresiva a la actividad el esquema de protección, por una parte, seguirá acompañando a aquellos que sigan teniendo restricciones, pero al mismo tiempo estimulará y impulsará a la activación de trabajadores y la vuelta a la actividad de mayores empresas de forma plena. Las empresas que tengan impedida su actividad mantendrán las exoneraciones del 100 o 90% de las cuotas. En las que su actividad esté limitada se reducirá la exoneración hasta septiembre según su función y el número de empleados. En los sectores más perjudicados se bonificará la vuelta a la actividad de los empleados con exoneraciones mayores que la de los empleados suspendidos. La prórroga incluye también a los autónomos. De los 3.600.000 trabajadores que estuvieron en un ERTE durante la pandemia, quedan 570.000. Bueno, vamos con más cuestiones. El presidente sirio Bashar al-Assad ha ganado su cuarto mandato en unas elecciones presidenciales con el 95% de los votos frente al 88,7% que sacó en las anteriores, las de 2014, con una participación que superó el 78%. La Constitución siria estipula que cada presidente elegido por el pueblo cumple un mandato de 7 años. Assad sucedió a su padre, Hafez el-Assad, como presidente sirio en 2000. Me sobrecoge lo que ocurre en México porque la campaña electoral sigue tiñéndose de sangre. Ahora Alma Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón por Movimiento Ciudadano, fue asesinada a tiros, otra candidata más, en plena calle. Tan solo esta semana esta agrupación ha perdido 3 de sus candidatos. Son 88 los candidatos y políticos asesinados en lo que va en esta campaña electoral. En marzo el gobierno mexicano anunció una estrategia para proteger a los candidatos durante esta campaña. Bueno, estamos muy pendientes hasta ahora de un ataque que se ha producido en Francia. Un policía ha resultado herido de gravedad después de la agresión de un individuo con un cuchillo. El agente ha sido trasladado de urgencia al hospital. Se ha producido a las afueras de Nantes, al norte del país, en las instalaciones de la policía municipal. Según fuentes policiales, el agresor arrebató la pistola al agente, se dio la fuga. Más de 200 personas de las fuerzas de seguridad participan en el operativo para capturar al sospechoso, que antes de ser detenido hirió a varios agentes con el arma de fuego. Finalmente pudo ser detenido y está en el hospital tras recibir disparos. Según los medios locales, este individuo podría sufrir algún tipo de trastorno. Hasta 53 años de prisión para los miembros de la célula yihadista que perpetraron los atentados de Barcelona en el año 2017. La Audiencia Nacional ha condenado a los detenidos por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de material explosivo y tentativa de 29 delitos.
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 8 y 53 años de cárcel a 3 miembros de la célula yihadista que perpetró los atentados del 17 de agosto del 2017 en las Ramblas de Barcelona, mediante un atropello masivo con una furgoneta, y en el Paseo Marítimo de Cambrils, en Tarragona, que causaron 16 muertos y 140 heridos. La sentencia describe cómo se constituyó la célula alrededor del imán, fallecido en Alcanar, y cómo adoctrinó a sus miembros, que eran todos jóvenes marroquíes, bien hermanos o bien que se conocían desde niños. 3 meses antes de los atentados, la célula comenzó a comprar material para fabricar explosivos, llegando a acumular entre 200 y 500 kilos de explosivos, además de 104 bombonas de butano y 19 artefactos caseros. A principios de julio comenzaron las búsquedas de posibles objetivos. También se interesaron en la celebración del partido entre el Barça y el Manchester United del 27 de julio y en la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Poco después de las 11 de la noche del 16 de agosto se produjo la explosión en el chalet de Alcanar, lo que causó la muerte de 2 de los implicados. Al día siguiente, en torno a las 5 menos 10 de la tarde, una furgoneta se incorporó a las Ramblas, entrando a gran velocidad y arrollando a las personas que por allí caminaban. Pese a las penas, la sentencia también es crítica. Admite que las víctimas han sido las grandes olvidadas durante la instrucción de esta causa. Bueno, y tras el bloqueo europeo al espacio aéreo de Bielorrusia, ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores de España aconseja no viajar a ese país. Tras el incidente del pasado domingo, los padres del disidente arrestado piden que se ponga en libertad cuanto antes a este periodista. Rusia mantiene su apoyo al gobierno de Lukashenko y se desmarca de la comunidad internacional. En medio de la tensión internacional entre la Unión Europea y Bielorrusia, Vladimir Putin escenifica su apoyo al gobierno de Lukashenko con una visita institucional al país. Rusia está indiscutiblemente en contra de las sanciones unilaterales en el escenario internacional. Instamos a no politizar la situación con el aterrizaje urgente del avión en Minsk y apoyamos la posición de nuestros socios bielorrusos sobre la necesidad y la disposición de llevar a cabo una investigación internacional transparente. Bruselas mantiene su bloqueo aéreo y amenaza con duras sanciones si se confirma que se vulneraron derechos internacionales. Además, vigila el desvío de vuelos a Rusia en las últimas horas. El riesgo siempre existe. El riesgo de una escalada siempre existe. Puede suceder que se altere todo el control del tráfico aéreo o que sean solo un par de casos individuales. Estamos analizándolo. La familia del periodista detenido Roman Protasevich, exiliados desde agosto de 2020 en Polonia, han pedido ayuda internacional y mandan un mensaje de aliento a su hijo. Mantente fuerte, hijo, mantente fuerte. Te amamos y te sacaremos. También desde Polonia, varios activistas han comenzado una huelga de hambre para denunciar y presionar a la Unión Europea que establezca sanciones más duras contra Bielorrusia. Bueno, y van a ver cómo quedó un camión de bomberos en Filadelfia, en Estados Unidos, que iba a sofocar un incendio por causas que se investigan. El camión acabó estrellándose contra un edificio, se vio involucrado en un choque con otro vehículo y quedó atrapado en los bajos de este edificio. Incluso hubo heridos, 4 bomberos y también una persona que pasaba por allí. Resultó herido, trasladados a diferentes hospitales de esa zona. Bueno, con tanta actualidad hemos llegado ya al final del programa, a punto de comenzar, por cierto, el último fin de semana del mes de mayo, y nos vamos a despedir desde Nueva York. New York City, I love you. Lo hacemos con este vuelo de dron durante la noche luminosa de esta ciudad que poco a poco va retomando el pulso después de lo vivido por la pandemia. Reabren progresivamente los cines, los teatros, los musicales, los turistas se van abriendo paso por sus calles que hoy vemos desde lo alto. Ya saben que les deseamos un buen fin de semana. Y en nada, las noticias del día. Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana e Isabel Baeza. Nosotros les esperamos el próximo lunes. Adiós. Break my heart if you accidentally crush it on the Ides of March. I prefer you were straightforward. You don't have to go through all of that. I'm a New York City man, baby, and say go and that is that. New York City man, you just say go and that is that. I'm a New York City man. Just say go and